Que Dios les bendiga a todos, sean todos bienvenidos a una temporada más de Nacidos con Propósito. Les saluda el hermano Belker Ebalú y estamos muy contentos de poder volver a encontrarnos, volver a interactuar junto con ustedes, siempre por la emisión de ABN Radio, esta plataforma que Dios ha permitido poder llegar a ustedes y a todos pues que nos escuchan, poder interactuar y conversar acerca de diversos temas. Principalmente en esta temporada vamos a abocarnos en este primer episodio acerca de la política, cómo el cristiano de hoy, 2025, puede relacionarse con la política actual. Estamos viendo líderes que se han levantado en toda esta parte de Occidente, pues enarbolando una bandera conservadora. ¿Será eso la solución a todos nuestros problemas, a los conflictos, la crisis que la Biblia ha tomado a bien bajo la voluntad divina, la inspiración divina, poder nosotros hacer una prevención en todo caso para que nosotros podamos estar prevenidos, ¿verdad?, sobre estos temas? Así que vamos rápidamente, como siempre lo hacemos, estamos en vivo, son las 7:25 de la noche desde Lima, Perú. Salimos en vivo vía Facebook y después posteriormente estaremos conectados vía YouTube. Como siempre, la emisión de este programa llega a cargo de ABN Radio, transmitiendo vida. Si usted desea poder conectarse con nuestro programa, poder interactuar en vivo con nosotros y con nuestro invitado especial que tenemos el día de hoy, escríbanos. Va a ser un interesante programa a través del WhatsApp 926-113-283, 926-113-283. Tenemos un invitado especial y queremos nosotros pues contar con su presencia, con sus preguntas, sus interrogantes, y así que pueda usted estar al tanto de este interesante tema, cómo se relaciona o cómo poder relacionarnos con el gobierno mundial el día de hoy bajo una perspectiva cristiana. Síganos en nuestras redes sociales, ABN Radio, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Y síganos pues en nuestras diferentes plataformas musicales como ABN Radio en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y también descargue la aplicación en ABN Radio en Android y ABN Plus. Así que luego de esta breve mención, pues vamos a comenzar rápidamente a presentar a un gran invitado el día de hoy que tenemos en esta noche, nuestro primer episodio de esta tercera temporada, y es pues el pastor Anthony Lastra, que está con nosotros. Que Dios le bendiga, amado pastor, muy buenas noches. Dios le bendiga, hermano, tenga muy buenas noches y que Dios bendiga a todo el pueblo cristiano y el pueblo peruano que nos está escuchando en esta hermosa noche. Amén. Muchas gracias. Amén, gloria a Dios. Y muchas gracias también por la disponibilidad inmediata que usted ha tenido para con nosotros. Y rápidamente vamos a desarrollar nuestro tema, es cómo poder relacionarnos el cristiano de hoy, y obviamente va a hacer mucha relación a nuestro país porque estamos a puertas de una fiesta electoral que es el candidato a la presidencia. Entonces yo les invito a todos ustedes a que estén atentos para que puedan emitir algunas preguntas y poder trasladar estas preguntas a nuestro amado pastor, y él pues con esa ciencia y conocimiento pues poder que nosotros entendamos cuál es la mejor respuesta ante estos avatares que nos vienen. Entonces rápidamente comenzamos, pastor, con una pregunta tal vez que siempre se hace, y esto se debe a que hay dos grupos dentro de la iglesia cristiana evangélica, dentro del cristianismo, ¿verdad? Siempre se han presentado dos posturas, obviamente antagonistas, opuestas, ¿no? ¿Debe un cristiano, pastor, tener una actitud activa dentro de la política de su país? ¿Es beneficioso? ¿Es perjudicial? Respóndanos esa pregunta, por favor, pastor. Bueno, sí, absolutamente. O sea, tenemos el privilegio como cristianos de vivir en una sociedad libre y deberíamos disfrutar de todos los beneficios que nos ha dado nuestro Dios
y siendo buenos ciudadanos, porque somos administradores. Dios nos ha dado también autoridad y nuestra responsabilidad es participar también en la sociedad, lo cual incluye votar, porque miramos en las Sagradas Escrituras que el apóstol Pablo ejerció su derecho como ciudadano romano para evitar ser golpeado por las autoridades, y más tarde el apóstol Pablo usa su ciudadanía para apelar su caso directamente a César. Pero Pablo nunca hizo de su misión de vida evitar que los prisioneros fueran golpeados o proteger sus derechos como ciudadano romano. Esa es una distinción importante. Como cristianos debemos utilizar los beneficios de una sociedad libre, manteniendo nuestro enfoque en la gran comisión que Dios nos ha encargado, que es trabajar para preservar nuestra libertad y derechos, y evidentemente tampoco no debemos dejar de lado nuestra misión evangelística. No habría ninguna contradicción, ya que la gran mayoría de cristianos, o una parte importante del cristianismo, de integrantes dentro del cristianismo, consideran a la política sucia, poco honesta, donde se haya necesariamente que pactar debajo, por encima de la mesa, con algunos grupos políticos que van en contra de nuestras convicciones cristianas. ¿No habría ahí alguna contradicción? Ok, yo lo que considero es que vemos que Pablo utiliza su derecho ciudadano para ejercer una defensa. Entonces significa que, poner un ejemplo, que cualquier ciudadano, nosotros que somos cristianos, podemos usar nuestros derechos para apelar a una defensa que sería la constitución política y los estatutos jurídicos. Entonces, por lo tanto, el cristiano también puede votar y puede participar. No hay ninguna prohibición en las Sagradas Escrituras de manera directa que nos diga que no podemos votar en las elecciones y que no podemos participar en las elecciones. Recordemos que en las Escrituras también dice que uno somos manos, otros somos ojos, orejas, y cada uno tiene una función para perfeccionar el cuerpo del Señor Jesucristo. Entiendo. En todo caso, siervo, ¿desde cuándo comienza este sistema de elección de un líder, de una autoridad como es la democracia? ¿Desde cuándo comienza esta democracia? ¿Ha sido un desarrollo, algo impositivo, algo que Dios ha permitido justamente para elegir nosotros bajo también, y eso también lo vamos a tomar, cómo poder elegir correctamente a nuestras autoridades que más coincidan con nuestras convicciones cristianas de fe? Entonces, ¿desde cuándo comienza este sistema político o este sistema electoral llamado democracia, Pastor Anthony? ¿Es bíblica? ¿Ha sido un desarrollo histórico a través de un estado? ¿Desde cuándo comienza todo esto? Lo que pasa es que si vamos en el marco histórico, la democracia como una forma de gobierno en la que el poder reside en el pueblo, tiene una historia larga y es muy compleja, pero lo que podemos dar es que se asocia con la antigua Grecia. O sea, en la ciudad de Atenas, la evidencia sugiere que hay formas primitivas de democracia existieron en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque la democracia ateniense considera un modelo temprano de democracia, que hay figuras como Solón, Pericles, y el sistema ateniense se caracterizaba por la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones a través de asambleas populares. Entonces, pero también entendemos que la democracia ateniense había limitaciones, ya que solo los hombres podían participar en la política, excluyendo a las mujeres, esclavos y extranjeros. Entonces, por lo tanto, ahí podemos encontrar que la democracia ha habido un desarrollo, ¿no? Uno de los politólogos más conocidos y respetados, Samuel Huntington, da una identificación a 3 olas de democratización en la historia moderna. La primera ola ocurrió después de la Primera Guerra Mundial,
la segunda después de la Segunda Guerra Mundial y la tercera en la década de 1970 y 1980. O sea, estas olas de democratización se caracterizaron por la expansión del sufragio universal y una adopción de sistemas de gobiernos representativos. Entonces, por lo tanto, la democracia ha sido un desarrollo. Entonces, qué tremendo, qué buena introducción histórica que hemos hecho para nuestros amigos, pues, que tal vez son un poco irascibles en esa posición de pensamiento, ¿no? Que un cristiano debe intervenir en la política, y como nos ha aclarado nuestro pastor Anthony Lastra, es pues la democracia ha sido un desarrollo histórico que ciertamente, pastor, ha sido influenciado por el cristianismo, por principios cristianos. ABN Radio. ¿O no? Yo lo que veo en el marco histórico, lo que podemos encontrar es que ha habido un desarrollo, y considero que, claro, efectivamente nosotros como cristianos siempre hemos estado a lo largo de toda la historia, y siempre ha habido una cercanía con las autoridades políticas, y eso lo vemos con el mismo Señor Jesucristo cuando tuvo un diálogo con Poncio Pilatos. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo a Poncio Pilatos cuando estaba en la cárcel? Le dijo: tú no tienes autoridad, sino te ha sido dada del cielo. Entonces vemos en las Sagradas Escrituras que siempre, hasta los mismos apóstoles, tuvieron cercanía con algunas autoridades y tuvieron intercambio. Entonces, por lo tanto, yo considero que sí, posiblemente ha habido una participación cristiana de una consejería espiritual en torno a ese tema. Entonces, nosotros vemos también un evento en el libro de Hechos entre el rey Agripa y el apóstol Pablo, ¿verdad? Donde ciertamente ya comenzaba a interactuar o a haber una interacción entre el Estado romano, ¿verdad? Entre la autocracia o la dictadura romana con, pues, o el Imperio Romano, para ser más exacto, con el apóstol Pablo, donde comenzaba a vislumbrar un gobernador pagano quién era el verdadero Dios, ¿verdad? Entonces, a través de un desarrollo histórico, nosotros vamos a ver que la democracia, ¿verdad?, siempre ha existido, pero siempre bajo unos principios obviamente cristianos. La esclavitud, ¿verdad?, es antagonista de la libertad. Un dictador es antagonista de la democracia. Entonces, nosotros vemos desde el siglo IV, y voy a citar a Agustín de Hipona en su libro Ciudad de Dios, dice así: quita el derecho, y entonces, ¿qué distingue el Estado de una gran banda de bandidos?, se preguntaba el santo de Hipona. Entonces, pastor, ¿cuál sería el protagonismo del pueblo de Dios, de cristianos en sí, dentro de la política, y cuál ha sido su aporte a lo largo de este desarrollo histórico para nuestros amigos, pues, que tal vez mantienen una postura alejada de la política, ¿no? Que nosotros, pues, no debemos entrar en la política, ahora que ya usted bien lo ha explicado, que sí hay una influencia, y ahorita lo vamos a aplicar en nuestra época contemporánea, donde se ha hecho más visible, ¿verdad?, la influencia de los cristianos dentro de la política. ¿Cuál sería para usted el aporte más importante dentro de la historia de la sociedad de parte del cristianismo en la política? Ok, mira, uno de los puntos más importantes es igualdad ante Dios. Como cristianos creemos que todos los seres humanos somos iguales ante Dios. Y este planteamiento tuvo y tiene obviamente un impacto fundamental en el desarrollo de la democracia, porque hay en la persona una dignidad y un valor intrínseco, claro, intrínseco de cada individuo, independientemente de cualquier origen social. Es un factor que contribuye a la lucha por la igualdad y los derechos civiles. Hay un concepto que es la ley natural. O sea, los cristianos hemos desarrollado ley natural que postula que existen principios morales universales que rigen la conducta del ser humano y que son independientes de las leyes humanas. Este concepto es muy crucial para el desarrollo del pensamiento político liberal y democrático, ya que con esto se argumenta que los gobernantes están sujetos a leyes superiores a su propia voluntad. Y la Reforma Protestante también tuvo una participación muy importante, tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la democracia. ¿Por qué? Porque en el énfasis de la Reforma
pone a la Biblia como fuente de autoridad, junto con el principio de sacerdocio universal. Ok, perfecto. Siempre, yo creo que obviamente uno de los aportes más importantes también, pastor, para sumarle a su comentario, es justamente el de William Wilberforce, ¿verdad? Un miembro del Parlamento británico y un destacado activista social que contribuyó, ¿verdad?, a una gran lucha para abolir la esclavitud, liderando el movimiento abolicionista en el Reino Unido. Su profunda fe cristiana fue una fuerza impulsora en su lucha contra la esclavitud, ya que consideraba que era una abominación moral, pues, mantener esclavos a las personas. Y en base a esto, yo lo llevo, pastor, al gobierno de Adolfo Hitler, quien justamente resaltaba por encima del individuo al Estado. Y obviamente, como partidario de este partido político socialista, él decía que el individuo no es nada. Una de sus recordadas frases de Adolfo Hitler decía que el individuo no es nada y que el Estado o el grupo lo era todo, y que por encima del individuo, de los derechos individuales de cada persona, tendría que regir el Estado o el grupo. ¿Puede un cristiano, Pastor Anthony, aliarse a ese tipo de pensamientos del socialismo? Ok, aquí debemos hacer una distinción entre lo espiritual y lo terrenal. Por ejemplo, particularmente, Dios me ministró a mi persona a través de un sueño que un candidato llamado Pedro Castillo iba a ser presidente de la República. Mi persona, ¿qué hizo? Le pidió confirmación a Dios. Le dijo: Señor, dame confirmación si él va a ser o no. Igual que Gedeón, que le pidió confirmación a Dios. Es más, le dije al Señor en mis oraciones: si yo no voy a ir a verle a él porque yo no sé nada de política, en ese tiempo te estoy hablando casi en el 2021, yo estaba alejado de política, estaba desconectado, mi ministerio a predicar la palabra de Dios y listo. Entonces le dije al Señor: Señor, si tú lo vas a poner como presidente y quieres que se le guíe para que él vaya de acuerdo a tu palabra, tráelo a mí, yo no voy a ir a donde está él. ¿Y qué hizo el Señor? Lo trajo a donde me encontraba mi persona, en una plaza a 3 cuadras de mi casa. Eso solo lo hace Dios, no lo puede hacer nadie más. Y en esta plaza pública hay personas que me comentaron, vecinos, que el último candidato que vino fue el expresidente Fujimori, llegó aquí. O sea, imagínate hace cuánto tiempo, no venía ni un candidato aquí a esta comunidad que solo representa 5,000 votos, no más. Y entonces mi persona fue a llevarle el mensaje de parte de Dios que él iba a ser el presidente de la República. Y yo particularmente soy pentecostal, y como pentecostales creemos que Dios aún sigue hablando a su pueblo, siempre y cuando eso no contradiga la sola escritura. Todo filtro es a través de la palabra de Dios. Romanos 13 dice que toda autoridad es puesta por Dios, y quien la resiste se está resistiendo a Dios. Entonces se le comunicó que él iba a ser el presidente de la República y que Dios lo iba a poner. Entonces salió como presidente. Entonces, ¿No le dijo Dios por cuánto tiempo? También lo mismo le podríamos decir a Samuel: por cuánto tiempo Dios le dijo que Saúl iba a ser el rey. No lo encontramos en la Biblia. Hasta que pecó. Solamente vemos. ¿Pedro Castillo pecó entonces? Efectivamente, sí ¿Cuál fue pecó. el pecado de Pedro Castillo? Irse contra las instituciones. Detener, cerrar el Congreso o mandar a detener a la fiscal de la Nación. ¿Cuál fue el pecado de Pedro Castillo para que Dios le quitara el reino? El pecado que yo considero. En todo caso, usted simbolizaría a Samuel, en todo caso. Bueno, eso estás que lo dices tú, ¿no? Y yo lo respeto. Yo creo que no estoy a la altura de un gran hombre de Dios como el profeta Samuel. Paralelo, ¿no? Solamente estoy haciendo un paralelo de decir lo que vivió Samuel con el rey Saúl. Y evidentemente uno de los errores o pecados que él pudo cometer fue dar un intento de golpe de Estado, dar un discurso ¿Usted no golpista. piensa que fue golpe de Estado lo que hizo Castillo? ¿Fue un intento? Como él también lo sugiere en su último juicio oral, donde dice que él no se levantó con armas, que solamente fue un discurso que
que toda la población pues lo exigía así. ¿Usted piensa que es un intento? ¿Fue un intento? Bueno, es que no lo digo yo solamente, lo están diciendo grandes juristas, personas capacitadas en torno en esta situación Zaffaroni y dice están lo mismo, diciendo jefe. Zaffaroni dice lo mismo. efectivamente Zaffaroni, Guido Croxatto, Elio Riera, que me ha sorprendido ver su declaración, que fue abogado del expresidente ¿Sabe quién es Fujimori. Zaffaroni, pastor? Efectivamente, una persona que es muy respetada en lo que es el ámbito jurídico. Él dice que el delito no existe, pastor. Zaffaroni dice que el delito no existe y que el delincuente no es delincuente y debe ser tratado como una persona patológicamente pues ilesa, si se podría llamar así, indemne, ¿no? Claro, Y quizás que tiene nosotros varios podemos juicios diferir. también. Zaffaroni tiene varios juicios en Argentina, donde se ha pues atribuido dueño de prostíbulos y de algunas No, estafas. Pero bueno. nosotros podemos Ujú, diferir en esos puntos, nosotros ujú. podemos diferir en esos puntos, estar en contra de lo que manifiestes en lo que es algunos puntos, pero lo que yo no veo es que no hubo un golpe, definitivamente, hubo No un hubo un intento de golpe. golpe. No hubo un golpe porque nadie le hizo caso. Ujú. Entonces, Ujú. lo que él hizo sí fue algo que las autoridades dictaminarán qué cosa fue lo que él hizo allí. Personalmente, como ministros de Dios, debemos ser respetuosos del debido proceso. Sería irresponsable de mi parte dictaminar una sentencia cuando esa no es mi función. Es el Poder Judicial quien va a dictaminar qué es lo que Pero él está hizo siendo allí. procesado por rebeldía. O sea, ya hay un juicio previo, en todo caso, de parte Claro. de los magistrados, ¿no? Y de parte del Congreso, que por eso fue vacado, por rebeldía. No fue por intento de rebeldía. Pero bueno, en todo caso, Dios pasaría por alto eh, añadirse a un sistema político como es el socialismo, cuando muchos, perdóneme pastor que me sonría, discúlpeme, veo un poco de No, tranquilo. contradicción, sí, sí, veo un poco de contradicción, justamente porque el socialismo propugna, ¿verdad? Voy a leer rápidamente lo que dice el socialismo. Es un sistema de organización social y económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. Y en la parte ideológica, pastor, usted bien sabe que el socialismo, como lo dice incluso el que escribió el plan de gobierno de Castillo, el plan de Perú Libre y el fundador de todo esto, Cerrón, Vladimir Cerrón, hoy prófugo, él mismo dice en un video que su deseo es eliminar la religión, principalmente la Iglesia Católica. Entonces, Por eso. ¿cómo Oh, poder armonizar la afirmación del presidente del partido político por el cual Pedro Castillo llegó a la presidencia, donde Vladimir Cerrón, ¿verdad?, afirma que su primer paso es eliminar la religión y bueno, y poder apoyar eso? ok, nosotros estamos en contra de toda esta cuestión en torno a lo que atenta con los principios del cristianismo. He sido tajante en la postura que he manifestado que estoy en contra de lo que hizo el expresidente Pedro Castillo en intentar dar un golpe de Estado, un golpe fallido que nunca aconteció y que llamémosle algo incorrecto, que ya las autoridades pertinentes tomarán las medidas correspondientes y nosotros vamos a ser respetuosos de las decisiones que tomen las autoridades. Por otra parte, mi persona ha sido tajante que para mí el comunismo que atenta contra el cristianismo es anticristo y nosotros lo rechazamos rotundamente y siempre nos vamos a pronunciar así. Nuestra insignia nuestra es defender las verdades fundamentales del cristianismo, que es evidentemente la defensa de la familia, la defensa de la vida y la defensa de la libertad religiosa. Entonces, en esa línea siempre nos vamos a conducir y nos vamos a mantener. Y mira, hermano, nosotros somos consecuentes con nuestros principios. No jugamos a doble tinta, sino que siempre vamos a ser tajantes con la verdad porque la verdad no se negocia, la verdad es una sola. Mi función con el expresidente fue guiarlo de manera espiritual, de la misma forma que Samuel guió de manera espiritual. Uy, parece que se congeló un poquito la imagen, siervo. Vamos a intentar poder retomar la información. Pero, acá estamos, sí, estamos en vivo.
¿No escucha, pastor? Creo que sigue congelada la imagen. Bueno, esperamos rápidamente que se pueda resolver estos problemas técnicos que siempre suelen ocurrir cuando uno está emitiendo en vivo. Y bueno, para nosotros, nuestros amados, para hacer un recuento de todo lo que hemos hablado bien con el pastor Anthony Lastra, que el día de hoy nos acompaña en este interesante programa, cómo relacionarnos con la política mundial, porque estamos viendo pues un auge de líderes políticos que se están levantando en diferentes naciones. Pues tenemos a Bukele en El Salvador, pues en la última toma de mando llamó a Dante Gebel para que pueda orar por él. Tenemos a Milei, que siempre ha citado la Biblia, incluso pues creo que simpatiza más con el judaísmo ortodoxo. Tenemos a el señor López Aliaga aquí en Perú, que es un fiel católico. Tenemos a Abascal también en España, tenemos en Chile tenemos a Antonio Kast, que es también un fiel católico también. Entonces, todos, obviamente, para el cristiano, la perspectiva cristiana, la cosmovisión cristiana va a ser positiva. Esos líderes conservadores que defienden la familia, están en contra de la Agenda 2030, están en contra de la cultura progresista, de la cultura woke, y obviamente para nosotros los cristianos eso es atractivo. Y ahora que regresa el pastor Anthony Lastra, porque nos estábamos metiendo un poquito en el tema del socialismo, le vamos a preguntar cuál sería el perfil correcto para que un cristiano pueda elegir correctamente a su futuro líder o el presidente, la máxima autoridad, aquel que representa a la nación de su país, pueda llegar a la presidencia. Entonces, esperamos rápidamente que nuestro estimado pastor vuelva a entrar porque nos informan que ha salido. Nosotros podemos ver, hay un libro muy interesante que yo recomiendo que lo lean, es cómo el cristianismo ha influenciado en la historia del desarrollo del mundo. Es por Alvin Schmidt, el ex profesor de sociología. Alvin Schmidt nos enseña que ya había desde época temprana, era prescindible, pues, antes de la influencia del cristianismo, un cambio. En aquellos tiempos el aborto era rampante, el abandono era una cosa común, sacar a los bebés débiles o indeseados al bosque o a la montaña a que murieran de hambre o fueran presa de animales salvajes, eran cosa corriente. Con frecuencia se abandonaba a las niñas recién nacidas porque se les consideraba que las mujeres eran inferiores. Todo esto cambió justamente por influencia. Ahora, influencia del cristianismo, obviamente. Entonces, aquellos hermanos en Cristo a quien nosotros pues estimamos, queremos, respetamos y valoramos mucho su opinión, que tal vez hacen comentarios negativos en cuanto a qué hace un pastor evangélico dentro del ámbito político y todo esto, y con esto vamos a responder. Ya regresó nuestro estimado pastor Anthony Lastra. ¿Qué tal, pastor? ¿Nos escucha ahora sí? Sí, que Dios te bendiga. Yo quiero saber en qué parte me quedé porque hubo un reseteo aquí en mi máquina. Wow. Y solamente quería decir algo corto, es que así como el profeta Samuel le dijo al rey Saúl que iba a salir del cargo, Dios me permitió decirle lo mismo al expresidente Castillo. Es algo que yo no estaba hablando mucho en los medios de comunicación, pero ¿Y qué le dijo antes... ¿Y qué le dijo el profesor al escuchar tremenda revelación? Me dejó en visto en mi mensaje, se lo dije vía WhatsApp. Me dejó en visto mi mensaje, no me respondió. Le dije que Dios lo iba a sacar del cargo, porque el Señor me había ministrado que Él iba a hacer eso. ¿Para usted el presidente Castillo estaba haciendo un buen gobierno? ¿Sabía lo que hacía? ¿Tenía el manejo de las instituciones? Para usted, desde su perspectiva como ciudadano en todo caso. Yo considero que el presidente tuvo muy buenas intenciones de querer hacer grandes cambios en el país y grandes cosas, y efectivamente... ¿Pero lo estaba haciendo bien? ¿Estaba materializando esas intenciones en el gobierno? ¿O usted Yo lo que veo, yo lo que veo es que al principio sí hubo una oposición
Por ejemplo, antes que él asuma el cargo, hablaban de vacancia. O sea, ya querían vacarlo antes que sea presidente. El expresidente tuvo las intenciones de Antes que tener un sea presidente, diálogo. ¿querían vacarlo? Efectivamente, O vemos las declaraciones. Vemos las declaraciones, o sea, de algunos congresistas que se fueron a la antes que, OEA. antes que juramente, en todo caso. Por eso te digo, Ujú. o sea, antes que sea presidente de manera formal, antes que Claro. juramente, Ujú. ya lo querían vacar y las evidencias hablan por sí solas. O sea, inclusive se habló de fraude electoral en un momento que se hicieron investigaciones en las comisiones del Congreso de la República y no se encontró absolutamente nada. No hubo ningún fraude electoral. Pero cuando otros ganan, ahí sí no hay fraude electoral. Entonces yo creo que debemos ser consecuentes con nuestros principios. Mi persona siempre va a ser consecuente con los principios y considero que no se le, que, que en realidad tuvo buenas intenciones y hay algunos sectores que sí hicieron una buena gestión en algunos factores, pero considero que no se le permitió trabajar, ¿no? Y evidentemente también hubo algunos errores en su gobierno, ¿no? Aparte de las buenas intenciones que presentó, obviamente, el señor Castillo, ¿usted lo veía capacitado para asumir este cargo? Bueno, vemos que han habido expresidentes que han sido capacitados y han sido, Durante el, eh, durante no, el, por ejemplo, han habido expresidentes que han tenido grandes preparaciones, han sido buenos capacitados y cómo han terminado. claro, usted Entonces, recomendaría entonces un candidato pragmático, en todo caso, que aprenda en el camino. no necesariamente, Ujú. cada candidato cuando va a postular tiene que ir preparado, pero tampoco no era que el profesor Castillo era una persona ignorante, analfabeta, porque si le llamamos así ignorante, analfabeta, estamos diciendo que todos los maestros son ignorantes y son analfabetas. Y no creo que tú y yo pensemos que los maestros son ignorantes y son analfabetas porque ellos son los que nos forman en nuestras escuelas. Bueno, sí, obviamente. Yo no pienso que ningún profesor que haya cursado el curso de educación sea un ignorante y un analfabeta. Un ignorante podemos aplicarlo de una manera positiva a todos nosotros que obviamente ignoramos algo en esta vida, pero no un analfabeta. Pero por eso, ¿estaba capacitado para usted el profesor Castillo para estar en la presidencia? Pero, ¿cuál sería su respuesta? ¿Sí, no? ¿O esperémoslo y Yo lo, todo? Ujú. No, es que lo que pasa es que es como que yo te la trasladé. ¿Un profesor está capacitado para enseñar a tus hijos? Si él ha sido graduado en esa carrera, por supuesto que sí. Hay un magisterio que le da pues la certificación de que esa persona está capacitada porque ha superado un estudio, un tiempo de estudio. Obviamente que sí. Si hay una Claro, ahí institución, está. si hay una institución, obviamente que quien autoriza esa capacidad, pues obviamente sí. Claro, ahí está la respuesta entonces, ¿no? Porque el presidente Castillo fue elegido por la población con voto popular. Ujú. Él fue elegido con el Y eso lo 51%. hace capaz. La población tomó la decisión democráticamente en elegirlo él como presidente constitucional de la República en ese momento. Entonces, la población midió en la balanza y dijo, me inclino más ¿Usted por cree este que ha sido sector y por fue capaz? presidente. Mire, yo le hago una pregunta, perdón, yo le hago una observación a su afirmación. En todo caso, hace poco, no hace mucho, no sé si la producción puede, buscarme este breve video, porque creo que hasta en TikTok ya está editado y está en breves, donde creo que es bueno, un periodista de RPP le pregunta a una persona justamente la misma pregunta que yo le he hecho a usted si veía que el señor Pedro Castillo estaba capacitado para llegar a la presidencia y la respuesta fue, ¿acaso querías que yo vote por Keiko? ¿No? ¿O qué quieres que haga? Entonces, eso sí usted no lo va a poder negar, Pastor Anthony. La gran mayoría de personas que votaron por Castillo no fue por sus capacidades académicas, sino porque obviamente tenían una animosidad en contra de Keiko Fujimori. Es por eso que ahora hasta se bromea que Keiko perdería con un panetón totus en una eventual segunda vuelta. Entonces, Yo no, le no, di mi voto en la primera vuelta a López Aliaga, por ejemplo. Yo no le di al profesor Castillo en la primera vuelta. Yo quería que López Aliaga sea el presidente de la República al darle el voto en la primera vuelta.
Y evidentemente, si en la segunda vuelta hubiera pasado Pedro Castillo y López Pero no hay Aliaga, una diferencia distante. López Aliaga simboliza extrema derecha y el otro, la otra no, postura en todo caso. debemos partir de lo siguiente. Una cosa es el marco político, otra cosa es el marco espiritual. Eh, Romanos 13 dice, toda autoridad puesta por Dios. Dios eligió a Pedro Castillo para que él sea el presidente. No eligió en ese momento ni a López Aliaga, ni a Keiko Fujimori, a ninguno. Dios lo eligió a él. En Por eso todo te digo, caso, yo en la primera... usted me afirma que usted está votando por revelación. Efectivamente, porque, o sea, yo voté porque Dios lo había elegido él como presidente y ¿Esa así sería la así yo forma no voté. correcta de poder elegir a un candidato, una presidencia, un postulante por la revelación de Dios? Lo que yo te puedo decir es que debemos examinar al candidato también, porque no podemos dar el voto a un candidato que va contra los principios de Dios. Yo hablé con el profesor Castillo, le pregunté, profesor, ¿usted es pro familia? ¿Usted está en contra de la ideología de género? Y me dijo que sí. Y lo ratificó en una entrevista en RPP. Le pregunté, ¿usted está en contra del aborto? Me dijo, sí, yo estoy en contra del aborto. Yo voy a Pero si defender estaba, a ver, desde la concepción. si estaba en contra del aborto desde el inicio, ¿por qué en su primer gabinete nombró una persona que fue a, a un simposio en Brasil justamente donde se afirmaba la Agenda 2030? Y obviamente días después, porque este mismo ministro, no sé si me ayuda la producción, este mismo ministro aseveró que el terrorismo había comenzado desde la Marina de Guerra del Perú. Y por obvias presiones dentro del gobierno tuvo que esta persona solamente duró 2 semanas, a máximo un mes. Era obviamente una persona que en este congreso, Héctor Béjar, ahí está, Héctor Béjar era obviamente pro aborto totalmente ese caballero, y había ido justamente a firmar un convenio en un tratado, creo, de Tokio, si no me equivoco, y mil disculpas por la imprecisión, pero justamente si esta persona, el señor Pedro Castillo, era un presidente que estaba a favor de la familia, a favor de líneas conservadoras, ¿por qué en su primer gabinete nombró a esta persona pro aborto como un ministro? Por eso, como te estoy manifestando, él públicamente declaró que él estaba en contra de todo lo que es contrario a la familia y a la vida. Hay entrevistas públicas que lo han manifestado. Las designaciones que él ha hecho, evidentemente hay un error ahí, no se debió cometer. Y el equipo pastoral que le aconsejaba espiritualmente, él siempre se lo hicimos ver, siempre se lo hicimos llegar, que ponga personas idóneas en el cargo, personas que puedan ser pro familia ¿De qué partido y es pro Ruth vida y Luque? libertad religiosa. Pastor Anthony, ¿de qué partido es Ruth Luque? ¿Verdad que creo que ella es de Juntos por el Perú? Sí, ¿no? De la señora Verónica, ¿no? Claro, y la señora Verónica Mendoza es una persona que para mí es un anticristo. Pero nosotros hemos tocado el tema del aborto, estimado Pastor Anthony, y la verdad un poquito me deja un poquito en sorpresa su respuesta, pero nosotros hemos tocado en esta radio el tema sobre el aborto, y déjeme decirle que hemos visto la firma de Pedro Castillo en diferentes documentos oficiales para que se enseñe la educación sexual integral dentro de las escuelas. Gracias a sus ministros, porque obviamente estaba la firma de Pedro Castillo, la firma de su ministra de la Mujer, de la ministra de Educación, que obviamente enseñaban educación sexual integral, que era casi pues cómo poner en un preservativo a un miembro viril. Nosotros hemos tocado bastante ese tema, estimado Pastor Anthony, y nos sorprende mucho, la verdad, que a usted le haya dicho Dios que pueda elegir a este hombre, que Dios ha elegido a este hombre como presidente de la nación, obviamente. Y bueno, yo no sé en qué momento se desvió Pedro Castillo, si fue... Pero siendo objetivos, Ujú. hermano, ¿qué dice Romanos 13? Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Sí. ¿Qué le dijo Jesús a Poncio Pilatos? ¿Quién era Poncio Pilatos? ¿Era acaso un arcángel, un querubín, un hombre santo, un hombre inmaculado? De ninguna manera. Poncio Pilato era un sanguinario. ¿Qué le dijo Jesús? Tú no tienes autoridad si no te ha sido dada de arriba. Jesús está diciendo que Dios le dio Pero de autoridad a repente Poncio Pilato. Eso lo dice la Biblia. ese texto no pretenderá revelarnos que Dios permite justamente Por autócratas, eso. permite, pero más no es su voluntad a favor o benevolente para el pueblo.
Ok, En todo caso, teológicamente, si es que Dios elige a un gobernador, ¿por qué eso no me quitaría la responsabilidad a mí como elector? teológicamente estamos hablando de que una cosa es la voluntad permisiva de Dios y otra es la voluntad divina de Dios. En la voluntad permisiva de Dios, Dios permite que pasen determinadas cosas y Él no está a favor. En la voluntad divina es que Dios actúa, Dios opera. Entonces yo lo que veo es a través de esta visión profética que él iba a ser el presidente, Dios sabía que él iba a ganar las elecciones porque él es Dios, no vamos a decir que Dios no sabe quién va a ganar las elecciones, y lo que Dios quería era que se le ayudara a esta persona para que se conduciera de su mano, para que se le guiara. Lamentablemente, el expresidente no quiso escuchar los consejos de la palabra de Dios y terminó en el camino que él forjó para con las decisiones que tomó. Pero igual nosotros no hacemos leña del árbol caído. Nosotros lo seguimos amando en Cristo y seguimos orando a Dios por su vida para que él tenga un encuentro con el Señor. Pero personalmente mi postura es que todo aquello que atenta contra la familia, contra la vida y contra la libertad religiosa, estamos en contra. Claro. Ya tenemos pues la declaración del fundador y líder máximo del Partido Perú Posible, que justamente uno de sus principios era terminar con la religión. En su ideario político, obviamente el ideario político de Perú Libre, obviamente ellos declaran que son izquierda socialista. Obviamente sus principios de Marx que influyen dentro, dentro del socialismo no son muy cristianos que quisiéramos. Y obviamente en la práctica el señor Pedro Castillo distó mucho de esos principios de familia, de amor a la familia, al amor a la vida. Pero si me permites, estás olvidando un punto. Cuando el Congreso de la República aprueba lo que es el currículum familiar, que los padres de familia tengan injerencia en lo que se va a enseñar a los niños, y se envió al Ejecutivo, el presidente Castillo no observó esto, no lo observó ni nada. Él respetó, hablamos con él y él dijo que él estaba a favor que los padres tengan injerencia en qué educación se le va a dar a sus hijos. Entonces también debemos resaltar ese punto. O sea, si queremos ser objetivos, debemos decir, sí, también hubieron algunas cosas que sí él hizo. Particularmente yo te cuento un hecho que es una realidad. Hubo una ministra de la mujer que se llama Diana Miloslavich, que ella sí apoyó todo lo que es contrario a Dios abiertamente. Terrible la mujer. Terriblemente. Sí. Y mi persona Sí, habló con el expresidente y le dijo, señor presidente, si usted no saca a esta persona que es contraria a los principios de Dios, Dios lo va a sacar a usted del cargo. A los días el presidente la sacó del cargo. A los días. A los días la sacó del cargo después de la palabra de Dios que le dijimos cuando tuvimos la oportunidad de hablar con él. Y la sacó del cargo a los días. Entonces ahí vemos que sí ha habido una disposición de poder escuchar en algunas cosas y en otras cosas no. Como te digo, en una persona hay virtudes y hay errores también. Entonces también yo creo que pasa más, las virtudes. yo creo que pasa más, y con todo respeto, pastor, yo creo que pasa más por la incapacidad de una persona. No pensaba el señor Castillo que pues el saco le iba a quedar tan grande, ¿no? No es fácil, reconocemos nosotros que no es fácil estar a cargo frente a una nación de casi 40 millones de personas, y mucho más por eso cuando Dios nos manda, ¿verdad?, a orar por todas las personas que están en eminencia, para que el pueblo cristiano viva quieta y reposadamente. Por supuesto que sí, no es fácil, pero yo creo que pasa más por esa capacidad. Quisiera hacerle más preguntas, pastor, pero creo que ya sé la respuesta, pero de todas maneras se lo voy a... solamente me gustaría decirte algún punto, que primeramente yo fui el consejero espiritual del expresidente Pedro Castillo, y mi persona siempre le brindó que él vaya de la mano de Dios, y algunas consejerías políticas también, cómo se debía conducir, pero yo no fui el único. Había un equipo de asesores, habían personas cercanas que estaban con él, que a mi opinión, pues había muchas personas que no lo llevaron por un buen camino, lo llevaron por un mal camino y por eso él terminó así. Mi persona nunca estuvo de acuerdo con la presencia del señor Aníbal Torres y con la presencia de la señora Betsy Chávez, que para mí estas personas le hicieron mucho daño al presidente. Esa es la postura que yo tengo y no va a cambiar. Y hay muchas cosas que yo no he dado declaraciones, yo me he mantenido al margen, pero ahorita estoy dando
un factor importante diciendo que yo le manifesté al expresidente que estas personas en su entorno le iban a hacer daño, como muchos otros personajes que ya no voy a mencionar nombres. Entonces he sido consecuente. Es más, que cuando él, un día antes que él dé ese mensaje, en mi página de Facebook hice una publicación que Dios lo estaba sacando del cargo, porque él no estaba obedeciendo a los consejos que se le había dado. Mi persona siempre le dijo que él no intente cerrar el Congreso. Entonces, eso tiene que quedar claro, y yo tampoco pertenezco a Perú Libre. Y algo que no se está diciendo aquí es que hay congresistas de Perú Libre que son cristianos, que es la congresista Rivas, el congresista Mita y el congresista Gonza. Son 3 personas que son cristianos y a lo cual han votado en contra de proyectos que van contrarios a la familia y a la vida y a la libertad religiosa. O sea, hay que hablar también cosas claras. El presidente Castillo lo nombró usted consejero espiritual. Efectivamente, ¿no? Él fue a un culto. ¿Tenía una remuneración usted o simplemente lo asumió ad honorem? Ad honorem. Ningún tipo de remuneración. No tenía ningún tipo de remuneración. No, ningún tipo de remuneración. ¿Qué opina usted de la señora Dina Boluarte? ¿También es su consejero espiritual usted? Bueno, le brindamos consejería espiritual. Como te puedo brindar a ti consejería espiritual, como se lo puedo brindar a toda la población que la requiera. Claro. Llevando un mensaje de fe y de esperanza. ¿Está haciendo un buen gobierno la señora Dina Boluarte? ¿Cree usted que terminará, que ella dará la banda al siguiente presidente? ¿La banda presidencial? Yo creo que la presidenta Boluarte o presidente Boluarte está teniendo una buena disposición y se están realizando acciones en beneficio de la población, y en realidad va a ser, con el tiempo se verán los resultados de la gestión, pero en realidad particularmente veo que hay buenas intenciones. Para usted es un buen gobierno la señora Dina Boluarte, es un buen, excelente gobierno, que con el tiempo ya nos daremos cuenta de sus... No podría decir que es un excelente gobierno, porque toda gestión hay aciertos y desaciertos. Hay algunos errores que uno del puede 1 al 10, cometer, porque nadie es perfecto, porque somos 10. Del 1 al 10, ¿cuánto le pone en nota al gobierno de la señora Dina Boluarte? Le pondría un 7,5. Le pondría. Alto la es mi opinión, ¿no? No, está bien. Es mi opinión, ¿no? Por eso está aquí, amado pastor. Le pondría, y no solamente le pongo yo un 7,5, porque hay diversos pastores y líderes políticos que también hacen ese análisis, y yo sí considero que hay buenas intenciones, que se está realizando muchos esfuerzos para que hagan algunos cambios, y sí, en realidad hay cosas que se va a tener que esclarecer en su momento, ¿no? Es lo que yo veo, porque recordemos que de una u otra manera, siempre en cualquier trabajo, igual también tú que tienes ahí tu programa, en tu programa hay virtudes, pero también hay cosas que también pueden haber errores. En todos lados. Los únicos errores que hay en este programa vienen del conductor nada más, pastor. Por eso, entonces... El resto es armonía total. Casi como un reloj suizo funciona ABN Radio. Pastor, ¿cuál sería el perfil político de un candidato a la presidencia? Y espero que nos responda. ¿Cuál sería el perfil político de un candidato a la presidencia de una nación que debería considerar un cristiano para dar su voto de aprobación en una fiesta electoral próxima? ¿Cuál sería el perfil? Aunque temo que me conteste una revelación, ¿no? De repente debemos orar 1 hora al menos antes de ir a la urna. ¿O cuál sería un perfil político adecuado? Bueno, personalmente Dios no me ha hablado ahora quién va a ser el próximo presidente, sea hombre o mujer, en el 2026. No puedo decir eso porque no me ha dicho absolutamente nada. Por el momento. Por el momento. Quizás Dios le dirá a otra persona. Radio. Ya no me usará a mí, quizás en el 2026 usará a otra persona para decirle quién lo va a hacer, no lo sé. Pues fíjate que yo me encontré, cuando hemos recorrido el país, a muchos hermanos en Cristo que me han dicho que Dios también les había dicho a ellos que Castillo iba a ser el presidente. Entonces,
Yo le creo porque él fue presidente. Es como que te diga alguien, ¿sabes quién es un falso profeta? Aquel que dice que va a pasar algo y no ocurre. Eso tú lo sabes, hermano. Ese es un falso profeta. Pero si alguien dice, Dios me ha dicho que lo hace presidente y es presidente, eso no es una falsa profecía. Eso no es una mentira. Es una realidad. O salvo que tú me digas que el diablo puede saber el futuro y eso es incorrecto. Él no sabe el futuro. No le achaquemos algo a Satanás. Para mí, un cristiano, una persona que quiere ser el próximo presidente tiene que ser primero una persona cristiana, que tenga principios, que Cristiana. tenga... ¿Cristiana Claro, una persona evangélica o cristiana. cristiana católica? Una persona, a mi opinión, cristiana evangélica, ¿no? Porque soy evangélico. Una persona cristiana evangélica que tenga principios de ser pro familia, pro vida, defensa de la libertad religiosa y que todo lo que atente contra las Sagradas Escrituras, que lo voy a mostrar aquí en pantalla, porque sé que en este medio no van a censurar a las Sagradas Escrituras, todo lo que atente a las Sagradas Escrituras, pues que lo deseche, ¿no? Y que se deje guiar y que tenga en su entorno personas cristianas para que podamos conducir bien al país. Mira lo que está haciendo el presidente Bukele, que él es evangélico, está haciendo una gran gestión porque en su entorno hay personas cristianas evangélicas. El presidente Trump está con buenas intenciones también porque él es evangélico y tiene entorno evangélico. Presidente Javier Milei, que no es evangélico, pero es una persona simpatizante con la fe evangélica, creo que él es cristiano no confesional, pues está bien, también está haciendo una buena gestión. Entonces nosotros estamos a favor de todo lo que es defender los principios cristianos y todo lo que atenta a los principios cristianos estamos en contra. O sea, lo primero que sería que sea cristiano evangélico, si es posible. Dentro de los 40 ¿Perdón? candidatos, dentro de los 40 candidatos, ¿hay alguno que sea cristiano evangélico? Bueno, tendrías que darme la lista y vamos a ir depurando, ¿no? Ok. Sin ningún problema, ¿no? ¿El señor López Aliaga le parece un candidato que pueda estar en el perfil de los cristianos para que asuma una elección? Yo creo que el ingeniero López Aliaga es, a mi opinión, una persona que sí podría hacer una buena gestión como presidente. Yo le di mi voto en la primera vuelta Ujú. y para mí es una persona que sí tiene una capacidad y que en realidad él sí podría ser un buen presidente, ¿no? Si él asume la función. Prefiero ser honesto en manifestarte mi comentario, ¿no? Porque Invitaría, veo que él es pro familia, es pro vida. claro, ¿invitaría usted al pastor, perdón, al ingeniero López Aliaga a su iglesia, a su congregación, al templo? Ya nos hemos conocido, ya hemos conversado personalmente. Él ha venido a cultos que hemos realizado. Yo pertenezco a la Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú y pertenecemos a un concilio que se llama Fe del Perú, que ahora hemos hecho cultos cristianos evangélicos donde en una oportunidad ha asistido al alcalde de Lima, López Aliaga, y ahí he tenido la oportunidad de saludarlo, ¿no? Hemos tenido también la oportunidad de conversar y mostrarle todo lo que es mm, hacerle saber que estamos orando a Dios por él y que cuando él requiera un consejo de parte nuestra, se lo vamos a dar, como a cualquiera se lo vamos a dar también si nos piden un consejo. Claro. ABN Radio. Nosotros, quiero que eso también quede claro en el desarrollo del programa, nosotros no estamos, obviamente, en una inclinación negativa hacia el socialismo, menos al comunismo, pero tampoco creemos nosotros que la derecha pues sea la panacea o la panacea que nos va a dar la felicidad, o que va pues a nosotros los cristianos vivir quieta y reposadamente. Para eso yo le hago una pregunta, Pastor Anthony. Participar en un activismo político, ciertamente a mi parecer, sí ha dado buenos réditos en el cristianismo y gracias a Dios por eso, porque hemos visto pues, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo que hay hombres y mujeres que han preservado la cultura, esta cultura algunas veces tildada de pacata dentro de la sociedad peruana y que ha preservado pues los principios morales y principios éticos dentro de la sociedad que en su mayoría creyente dentro del Perú. Y vaya que sí, gracias a Dios, por eso es que no se ha instalado totalmente la ideología de género
gracias también a un activismo de parte de la iglesia. Pero ahora, cualquier intento, y eso lo hago por los amigos que están en contra, yo opino igual que usted, yo creo que la iglesia debe ser no reaccionaria del momento, sino proactiva, incluso dentro de un activismo a favor de los principios conservadores de la sociedad. Pero esta pregunta parte desde el otro punto, ¿verdad? Del punto extremo. ¿No cree usted que el ánimo tal vez de que la iglesia solucione los problemas de una nación no distaría nuestro propósito por el cual nosotros estamos en el mundo? No, la Biblia también nos habla de que somos peregrinos, de que somos conciudadanos en el reino de los cielos, de que nosotros estamos de pasada en este mundo y que no nos compete pues los avatares ni las vicisitudes que responde esta vida. Entonces, ¿qué les diría a esa persona? O sea, hay gente que quiere ya que Cristo venga, que Cristo llegue ya, no les importa nada, no les importa la ideología de género, ni la agenda woke, ni nada. Ellos se mantienen al margen, viven dentro de sus templos, mantenidos desde una cosmovisión cristiana, y ellos dicen, no me importa. ¿Qué les diría a ese gran grupo de cristianos usted, pastor? ¿No estaríamos retrasando el rapto? ¿No estaríamos retrasando la segunda venida? Ellos están esperando eso, pastor. Ok, de antemano decirte que para mí también hay tres candidatos que yo respeto mucho. Eso te quería también agregar. Uno es César Acuña, que me parece un buen candidato, también es pro familia y pro vida. También sé que él es cristiano y también es consecuente con algunos principios. César Acuña es cristiano. Claro, es lo que yo he podido conversar y sé que... ¿Nacido de nuevo, pastor? ¿Nacido de nuevo, regenerado? Bueno, si él aceptaba a Cristo en su corazón. Cristiano cultural. Pero si él aceptó a Cristo en su corazón, ¿quién soy yo para cerrarle las puertas de Cristo? Cristo a mí dice, si Cristo mismo dice que viene a mí, yo no lo echo afuera. Entonces es un cristiano que ha nacido de nuevo en todo caso. ¿En qué iglesia congrega? Si él ha aceptado a Cristo en su corazón y lo ha recibido como su único Señor y Salvador, pues ¿quién soy yo para cerrarle las puertas? También hay dos candidatos que veo que tienen también lo que es un potencial, que es Álvaro Paz de la Barra y Carlos Álvarez, también, que veo que tienen buenas intenciones y podrían también dar un buen aporte. Álvaro Paz de la Barra, el ex alcalde de La Molina, creo, ¿no? Sí, lo veo un buen candidato también, una persona que tuvo una muy buena gestión en La Molina y en realidad pues es una persona joven que tiene muy buenas intenciones y una persona también que considero preparada, también es pro familia, es pro vida. He podido conversar con él y también lo veo un muy buen candidato. Carlos Álvarez, el Zelensky peruano. Bueno, Carlos Álvarez tengo entendido que es pro familia y pro vida, ¿no? Y veo que tiene buenas intenciones porque ha reclamado durante muchos años muchas injusticias de diferentes sectores, pero si se mantiene en esa línea también sería un buen candidato. Pero ahora, si no es pro familia y pro vida, definitivamente no sería un buen candidato. ABN Radio. A mi opinión. Ahora, respondiendo a tu pregunta, lo que estabas diciéndome, en realidad considero que el cristiano sí puede participar en política y debemos ser responsables y consecuentes con nuestros principios bíblicos, que no hay negocio en todo lo que atente contra las Sagradas Escrituras. Debemos ser luz en medio de tinieblas. Antes que un ideario de un partido político o que una visión de un partido político, mi pastor es Jesucristo. Y si filtro y veo que el líder del partido político o que el líder de la bancada política, el vocero o la persona que esté a cargo responsable está diciendo cosas contrarias a las Sagradas Escrituras, mi persona primero tiene que defender los principios cristianos y no puede agachar la cabeza ante nadie. Debemos tenerla alta la cabeza porque se acuerde que el Señor Jesucristo dijo: quien me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Entonces eso está totalmente claro, ¿no? Gracias a Dios, las personas que me conocen saben que hemos sido consecuentes en defender los principios cristianos. En eso no hay negocio. Claro. No sé si todavía queda más tiempo. La producción me avisa cuántos minutos queda, porque de repente ha quedado algunas preguntas en el tintero.
Bueno, ya estamos en el último tramo, entonces, pastor, vamos a concluir un poquito algunas ideas y algunas aseveraciones, afirmaciones que usted acaba de hacer. César Acuña, ¿por qué le parece un buen candidato? La gran mayoría de los congresistas de su partido, pues, están siendo procesados en el área de ética justamente por morchar sueldos. Claro, pero también debemos analizar que él no tiene responsabilidad en ello, porque él no está en el Congreso de la República. ¿Quién hace O la sea, no se le selección? puede, ¿Quién hace la no se le selección? puede, no se le puede culpar a él por algo que haga un congresista, ¿no? O claro, Como él líder lo único que, político, sí, es responsablemente político, porque claro, él y fue él ha quien pedido, preseleccionó. claro. Por ejemplo, yo le hago una pregunta ahora sí. ¿Debemos nosotros examinar previamente, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si un cristiano le parece simpatizar con una persona que está candidateando al Senado o al diputado, que va a ser una bicameralidad en esa próxima elección, y esta persona presenta, pues, denuncia de violaciones, denuncia de agresión familiar, eh, relaciones con el narcotráfico, con grupos, pues, filiales del terrorismo, ¿sería bueno? Aún estando en el partido de César Acuña. Por eso, el mismo juicio también se le puede hacer a otros candidatos. Por ejemplo, hay otros candidatos que también tienen en sus partidos personas que son contrarios a los principios bíblicos. Y también si Pero vamos a eso hacer un sería una falacia juicio, Tucoc, hagámosle un juicio. pastor, eso sería una No, es falacia. que Uno no no, limpia, uno no no, por eso te limpia. digo, Es si que me vamos está a respondiendo con una falacia Tucoc. no, Uno no es que si vamos a limpia medir en la balanza, midámoslo a todos, ¿no? O sea, ¿por qué medir solamente en la balanza uno? ¿Por qué no medir a todos? ¿Por qué no decir, a ver, pastor, aquí tenemos a uno, pero también hay otros que tienen sus anticuchos, que también tienen sus cosas, con dos congresistas? Entonces, hablemos en un marco general, que definitivamente hay una responsabilidad porque son presidentes del partido, son personas representantes, sí, y yo he visto las declaraciones que el ingeniero César Acuña ha manifestado y ha exhortado y él ha pedido que se investigue a sus propios congresistas de su bancada con las declaraciones que él ha dado. O sea, yo considero que él ha sido consecuente en esos aspectos. Bueno, pastor, muchas gracias, ya estamos cerrando. Queríamos este poquito tiempo que nos queda agradecerle. Ciertamente usted ha estado muy disponible para este momento. Muchas gracias, ha sido una conversación muy interesante, muy informativa, la verdad. Y bueno, queríamos también concluir con sus palabras, algunas palabras de conclusión. Sí, Pastor. solamente hacerle saber a la población que gracias a Dios hemos logrado el equipo que la Presidenta de la República junto al Ministro de Justicia y Canal 7 Eso. se firme un documento, un convenio para que todos los sábados en Canal 7 durante 10 minutos, 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la noche, las iglesias cristianas puedan predicar la palabra de Dios y no va a haber ningún costo. Es un convenio que va a ser totalmente gratuito para las iglesias, que es algo histórico, que nunca se ha visto en ninguna gestión anterior, que Dios ha permitido y ha tocado su corazón de la señora presidenta para que pueda tener esta disposición con las iglesias cristianas. Y también le pido que estemos orando a Dios porque hay disposición de la señora presidenta para que haya una capellanía religiosa, en lo cual en esta capellanía religiosa estaría compuesta por el concordato. Sabemos que existe la capellanía católica, pero también va a haber una capellanía evangélica. Ya ha habido una reunión con la señora presidente y hay toda la disposición para que se dé esta capellanía, que sé que vamos a exaltar a Dios y vamos a hacer muchos trabajos para que la población pueda conocer un mensaje de fe y de esperanza y puedan ser rehabilitados y puedan aportar a la sociedad, que ya lo venimos haciendo cuando vamos a las cárceles, cuando vamos a los hospitales, cuando vamos a los comedores populares, cuando vamos a los refugios, y como iglesia estamos presentes, no estamos desconectadas de la realidad. Gracias, pastor, y felicidades por todo lo que usted ha alcanzado en este activismo social que usted ha tenido. Gracias también por su participación en este programa. La familia de ABN Radio y mi persona está muy agradecido por su disponibilidad. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por sus comentarios y
Que Dios lo bendiga y que le siga ayudando pues en todos los planes y proyectos que usted tiene de aquí en adelante, ¿no? Que ya lo veremos pues al menos un breve tiempo en Canal del Estado pues predicando la palabra de Dios. Adelante, siervo. Sí, Muchas van a gracias. estar predicando también ahí otros hermanos, no solamente vamos a estar Qué predicando bueno. nosotros, dando apertura a otros hermanos. Solamente quiero terminar en saludar el trabajo que la ministra de la Mujer está realizando. Es un muy buen trabajo que ha iniciado y va a tener todo el apoyo de los cristianos porque en realidad se necesita colaborar para en beneficio de la población. Así que para mí Cristo viene también. En cualquier momento suena esa trompeta. Puede ser Sí. ahorita, puede ser mañana, yo lo creo. Gracias. Amén. Dios te Que Dios le bendiga. bendiga, pastor. Muchas gracias por su participación. Despedimos así a nuestro estimado pastor Anthony Lastra. Y bueno, para concluir este tiempo que hemos estado interactuando con el pastor Anthony Lastra, pues nos ha dejado pues algunas afirmaciones que ha causado cierta sorpresa, ¿verdad? Particularmente mi persona, pero queremos, justamente este es el propósito de este programa, Nacidos con Propósito, que justamente usted pueda concluir, resolver, dirimir cuál es el perfil de un verdadero candidato, el más apropiado, el que se asemeje justamente a un principio cristiano, para que al final, pues, hay estadísticas incluso, ¿verdad?, que afirman que el peruano elige justamente en el momento, ¿verdad?, de la votación. Nosotros debemos evaluar, ¿verdad? Ese es un consejo ya mío, de que yo defiendo la postura que debemos nosotros evaluar anticipadamente, investigar si es posible, porque ahorita está, el INPE tiene una página de internet donde tú puedes evaluar a cada candidato, ¿verdad? Sus lazos detrás de él, su pasado. Muchos van a ir a la reelección y en otra cámara, ¿verdad? Los congresistas ahora se están postulando al Senado. Veamos, analicemos y podamos nosotros, pues, a través de este diálogo que hemos tenido con el pastor Anthony Lastra, poder concluir y resolver quién es el mejor candidato a la presidencia, quién puede gobernar, obviamente bajo una visión cristiana, ¿verdad? Donde se va a resaltar ciertos principios conservadores, pero también el orden moral debe estar presente. Así que Dios nos ayude. Nosotros los cristianos, cuando vamos a hacer cualquier empresa, oramos a Dios, pedimos su guía, pedimos su guianza, su consejo sabio para poder elegir a quien mejor esté preparado. Así que nos despedimos. Esto ha sido Nacidos con Propósito por ABN Radio. Se despide el hermano Belker Ebalú y hasta el próximo programa, donde tendremos también un tema muy interesante para poder compartir con todos ustedes. Gracias por la sintonía y nos vemos hasta la próxima. Dios le bendiga.